Voy a comentarles algo el día de hoy acerca del profeta Ezequiel. Voy a escoger pasajes importantísimos y los vamos a ir comentando. En primer lugar, todo profeta es llamado por Dios. Calcule usted más o menos en el año 586 antes de Jesús va a actuar este profeta. ¿Y cómo es su llamado? Él lo describe, este libro de Ezequiel está lleno de figuras literarias. Se ve que era un gran poeta y se sirvió de ese carisma que él tenía para expresar los mensajes del Señor. En primer lugar, nos habla de cómo el Señor lo llamó. Y dice así: oí una voz que me decía, tú hombre, ponte de pie, que te voy a hablar. Mientras esa voz me hablaba, entró en mí el poder de Dios y me hizo ponerme de pie. Entonces oí la voz que me hablaba y seguía diciendo, a ti hombre, te voy a enviar a los israelitas, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Entonces le cae una fuerza, lo hace poner de pie. Y sigue diciendo, el Señor le dice, ya sea que te hagan caso o no, pues son gente rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Tú, hombre, que te digan cualquier cosa, no tengas miedo de ellos ni de los que te digan otra cosa. Aunque te sientas rodeado del espinoso, viviendo entre alacranes, no tengas miedo de lo que te digan, ni te asustes ante la cara que pongan, por muy rebeldes que sean. Tú comunícales mis palabras, ya sea que te hagan caso o no, pues son muy rebeldes. Atiende bien lo que te digo, no seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano extendida hacia mí, la cual tenía un escrito enrollado. La mano lo desenrolló delante de mí. Estaba escrito por ambos lados. Eran lamentos, ayes de dolor y amenazas. Entonces me dijo, tú hombre, cómete este escrito y luego ve a hablar a la nación de Israel. Sigue diciendo que el Señor le dijo, trágate ahora este escrito que te voy a dar. Llena con él tu estómago. Bueno, el llamado fue una cosa muy especial. Siempre que el Señor llama, da una gracia. A él le mandó un poder tan grande que lo hizo ponerse de pie. Ahora le dice, mira, te voy a mandar un pueblo rebelde. No les tengas miedo. Por nada del mundo, porque yo estoy contigo. Y aquí un gesto muy bello, extendió la mano el Señor. En esa mano tenía un escrito por delante y por detrás. Quiere decir que era muy largo. Y le dijo, cómete esto. Esto es lo importante de todo profeta. Antes de ir a predicar, antes de llevar el mensaje, primero debe habérselo comido. Y esto es para todos nosotros. Tal vez le resulte raro, pero todos somos profetas. Y el profeta ese es el que es enviado para anunciar el Evangelio y para denunciar lo malo. Entonces, para poder ser profeta, primero hay que comerse la palabra del Señor. Esto es importante. Lo primero que le dijo, trágatelo, cómetelo. Más adelante dice, en cambio, el pueblo de Israel no va a querer hacerte caso, porque no quiere hacerme caso a mí. Todo el pueblo de Israel es terco de cabeza, pero yo voy a hacerte
tan obstinado y terco como ellos. Voy a hacerte duro como el diamante, más duro que la piedra. No les tengas miedo ni te asustes ante la cara que ponga. Esta es la gracia que el Señor da. Te voy a hacer como una muralla de bronce. No les tengan miedo. Anticipadamente les dice, no te van a hacer caso. Todo el que es enviado por el Señor para algo, que no vaya con pretensiones que lo van a recibir con aleluyas, sino más bien va a haber rechazo. Pero viene el poder de Dios y la palabra de Dios poco a poco va calando. Sigue diciendo el profeta, el poder de Dios me levantó, me sacó de ahí y yo me fui triste y amargado mientras el Señor me agarraba fuertemente con su mano. Y llegué a Tel Aviv, a orillas del río Quebar, donde vivían los israelitas desterrados. Durante 7 días me quedé ahí con ellos sin saber qué hacer ni decir. O sea, el profeta no se esperaba esto. Y el pueblo rebelde, y sin embargo él va y los primeros días no sabe qué hacer. Ezequiel va a ser un gran profeta, pero él no comenzó siendo profeta. Primero el Señor tuvo que entregarle el rollo, él tuvo que tragárselo, él tuvo que dejarse llevar por el Señor, y ahí comienza ya el profeta. Ahora, aquí el Señor, en el capítulo 3, del versículo 16 en adelante, nos va a decir lo que debe ser un centinela. Al profeta se le pone como centinela. En aquel tiempo, en los castillos, allá en lo alto, allá estaba un centinela. No tenían otros medios para custodiar, ahí estaba, viendo si había algún peligro de que se acercara el enemigo. Y eso somos cada uno de nosotros. Todos somos puestos como centinelas. El cristiano es un centinela. En su hogar, los papás, en el lugar de trabajo, somos centinelas de nuestras personas allegadas. Y dice así, al cabo de 7 días el Señor se dirigió a mí y me dijo, a ti, hombre, te he puesto de centinela para el pueblo de Israel. Cuando yo te comunique algún mensaje, deberás comunicárselo de mi parte para que estén advertidos. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado. Pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú en cambio adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mala conducta, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. O sea, somos enviados del Señor, centinelas allá arriba. Tenemos que estar atentos, no nos podemos dormir, sino que avisar, tocar la trompeta, dice en otro tiempo. La trompeta para nosotros es la palabra de Dios. El servidor solo con la palabra de Dios puede llegar, esa es su trompeta. Ahora le van a pedir otra cosa rara. El profeta tiene que ponerse en las manos del Señor y él muchas veces le va a pedir cosas raras. Para él tienen sentido. Para el profeta en ese momento no tienen sentido, más tarde van a cobrar sentido. Dice así, en el capítulo 3, versículo 21. El Señor puso ahí mismo su mano sobre mí y me dijo, levántate y sal a la llanura, que ahí te voy a hablar. Yo me levanté y salí a la llanura, y ahí vi la gloria del Señor, como había visto a orillas del río Quebar. Me incliné hasta tocar el suelo con la frente, pero el poder de Dios entró en mí y me hizo poner de pie. Entonces el Señor me habló de esta manera, ve, enciérrate en tu casa. Mira, te van a atar con cuerdas de manera que no podrás salir y estar con el pueblo. Además, yo voy a hacer que tu lengua te quede pegada al paladar y que te quedes mudo. No podrás reprenderlos
aunque son un pueblo rebelde. Cuando yo quiera decirle algo, te devolveré el habla. Y entonces les dirá, esto dice el Señor. Cosas raras que el Señor hace con sus enviados. O sea, vete a hablar, pero lo deja mudo. Vas a hablar hasta que yo te lo permita. O sea, el profeta depende muy directamente de Dios. Nosotros en este caso diríamos del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo el Señor nos manda y hay momentos en que no nos deja hablar. Quisiéramos, él iba para hablar y lo dejó mudo. Pero después, ahora es tu turno y comienza a hablar. Ezequiel va a anunciar algo terrible a los del pueblo de Jerusalén. O sea, a este profeta lo mandan ahora para una denuncia muy fuerte. Y dice así, y tú, hombre, toma un adobe, ponlo delante de ti y dibuja sobre él la ciudad de Jerusalén. Luego, rodéale de ejércitos y de instrumentos de asalto. Construye un muro a su alrededor y también una rampa para que se vea una ciudad sitiada. Toma enseguida una lámina de hierro y ponla entre ti y la ciudad, como si fuera una muralla, y colócate frente a la ciudad como si la estuvieran atacando. Esto servirá de señal a los israelitas. Entonces, muy complicado el Señor. Toma un adobe, dibuja ahí la ciudad como es, y dibuja que hay una muralla a su alrededor, ahí estás tú. Bueno, más tarde les va a decir algo también. Ahora, esto hay que estar muy atento en todas estas órdenes muy raras, muy raras. Y esto quiere acentuar el profeta de dejarse manipular por Dios. Aquí en el capítulo 4, versículo 4 dice, y tú acuéstate sobre el lado izquierdo y echarás sobre ti la culpa del pueblo de Israel. Tendrás que estar acostado sobre ese lado, llevando sobre ti su culpa 390 días, o sea, un día cada año de cada culpa de Israel. O sea, el profeta además debe cargar con la culpa. Es decir, él no ha pecado, pero es como que hubiera pecado. Es representante del pueblo y como que llevar encima esa culpa. Después del versículo 5 dice, luego te volverás hacia Jerusalén, rodeada de enemigos. Te desnudarás el brazo y hablarás en mi nombre contra ella. Mira, te voy a atar con cuerdas para que no te puedas volver de un lado a otro hasta que completes los días que debes estar sufriendo. También le dice, toma enseguida un poco de trigo, cebada, mijo y avena, y también habas y lentejas. Mézclalo todo en una sola vasija y haz con ello tu pan, o sea, el alimento del profeta. Luego añadió el Señor algo rarísimo. Comida impura como esa es la que tendrán que comer los israelitas en los países donde los voy a desterrar. Yo le contesté, pero Señor, yo nunca en mi vida he tocado nada impuro. Y el Señor le dice, bueno, te permito que uses estiércol de vaca en lugar de estiércol humano para cocer tu pan. Después me dijo, voy a hacer que falten alimentos en Jerusalén. La comida estará racionada y la gente se la comerá con angustia. El agua estará medida y la beberán llenos de miedo. Les faltará agua y comida, y unos a otros se mirarán llenos de miedo, y por sus pecados irán pudriendo en vida. El Señor me dijo, ahora hombre, toma un cuchillo afilado como navaja de afeitar, rápate la cabeza y la barba. Toma luego una balanza
y divide tu pelo en 3 partes. Cuando termine el ataque a la ciudad, quema una de las 3 partes del pelo en medio de la ciudad. El Señor se está sirviendo de signos para hacerle ver al profeta que no basta que hable, tiene que llevar encima, es decir, su responsabilidad, el pecado del pueblo. Y también tiene que hacer un ayuno muy grande. Y él le dice, Señor, yo nunca he tocado cosas impuras. Bueno, te voy a permitir que uses estiércol de vaca para calentar tus alimentos. El profeta entonces debe ponerse en manos de Dios y a pesar de cualquier cosa. Ese es el verdadero profeta. El profeta en el momento no entiende, pero más tarde va a ir captando lo que el Señor le quiere decir. Vamos a ir al capítulo 18. Aquí se nos habla de la responsabilidad personal. Eso es para cada uno de nosotros. Dice el Señor así. El Señor se dirigió a mí y me dijo, ¿por qué en Israel no deja de repetirse aquel refrán que dice, los padres comen uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes? Es decir, los hijos están sufriendo las consecuencias de los pecados de sus papás. Más adelante dice, puede ser que este hombre, a su vez, tenga un hijo que vea todos los pecados cometidos por su padre, pero que no siga su ejemplo. Es decir, que no participe en los banquetes que celebran en las colinas para honrar a los ídolos, ni ponga su confianza en los falsos dioses de Israel. También le dice, su padre, que fue opresor y cometió robos e hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá en castigo de sus propios pecados. Ustedes preguntan, ¿por qué no paga el hijo también los pecados del padre? Pues porque el hijo hizo lo que es recto y justo, y cumplió y puso en práctica todas mis leyes, por eso ciertamente vivirá. Solo aquel que morirá, solo aquel que peque morirá. Ni el hijo ha de pagar por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo. El justo recibirá el premio a su justicia y el malvado el castigo a su maldad. Entonces aquí acentúa el Señor la responsabilidad de tipo personal. Un padre puede ser muy malo, pero el hijo puede salir bueno. O el padre puede ser muy bueno y el hijo puede salir malo. Es decir, hay una responsabilidad personal. Es cierto, existe la herencia, ya sea material como espiritual, pero hay algo que cada uno escoge, ser malo o ser bueno. No se nace así, no porque el papá fue malo, el hijo va a ser malo, ni porque el papá fue santo, el hijo va a ser santo. Cada uno va por su camino. Tenemos una responsabilidad de tipo personal. Entonces le dice, mira, yo te pongo a ti como centinela y entonces tienes esa responsabilidad. Vamos a ir al capítulo 33. Dice así. El Señor se dirigió a mí y me dijo, tú hombre, habla a tus compatriotas y dile, cuando yo envío a la guerra a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlo de centinela. Cuando el centinela ve que los ejércitos enemigos se acercan al país, toca la trompeta y previene a la gente. Si alguien escucha el toque de la trompeta y no le hace caso y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es el mismo, porque oyó el toque de la trompeta pero no hizo caso. Es culpable de su muerte. Pero si el centinela ve llegar los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente,
y los enemigos llegan y matan a alguien, éste morirá por su pecado, pero yo le pediré al centinela cuenta de su muerte. Pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias. Puede darse el caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no hablas con él para advertirle que cambie de vida y no lo hace, ese malvado morirá por su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Si tú en cambio adviertes al malvado que cambie de vida y él no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. Entonces aquí el asunto de la responsabilidad con uno mismo y con los demás. Todos somos centinelas, todos tenemos algo que advertir. Un padre de familia es centinela de su casa. Y en su trabajo otro es centinela del padre de familia. En la iglesia unos con otros nos cuidamos, pero el que tiene un cargo ese está en un lugar más alto y tiene más obligación. Y su trompeta es la Sagrada Escritura, la Biblia. Es lo que nos sirve para decir, este es el camino correcto, este no es el camino de Dios. Aquí también en el capítulo 34 hay una severa admonición contra los pastores. Dice así: ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron. Así que, pastores, escuchen bien mis palabras. Yo, el Señor, lo juro por mi vida. Fieras salvajes de todas clases han robado y devorado a mis ovejas porque no tienen pastor. Mis pastores no van a buscar a las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen las palabras que yo, el Señor, les dirijo. Pastores, yo me declaro su enemigo. Les voy a quitar el encargo de cuidarlo para que no sigan cuidando, se sigan cuidando ustedes mismos. Rescataré mis ovejas para que ustedes no se las sigan comiendo. Yo, el Señor, digo, yo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño, como el pastor que se preocupa por sus ovejas cuando están dispersas. Así me preocuparé yo de mis ovejas. Las rescataré de los lugares por donde se dispersaron en un día oscuro y de tormenta. Buscaré a las ovejas perdidas, traeré a las extraviadas, vendaré a las que tengan alguna pata rota, ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo cuidaré como es debido. Entonces es un llamado a los pastores. Yo los puse como pastores que ustedes están cuidando a ustedes mismos y no están cuidando las ovejas. Les voy a pedir cuenta de ellos. Y aquí también todos somos pastores. ¿Quién puede decir que no es pastor? El padre de familia en su casa. Los que están en un trabajo, sus empleados son como sus ovejas también. Ese es el sentido. Atrás de nosotros siempre hay alguien a quien debemos cuidar. Somos pastores todos porque todos están comprometidos con el Señor. Ahora, el capítulo 37, el profeta va a tener una visión. Él es un predicador, entonces tiene que ir a predicar. Mira el campo a donde te voy a enviar. Es como que le dijera el Señor eso. El capítulo 37 dice:
El Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder. Y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle. Eran muchísimos, estaban completamente secos. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dice, habla en mi nombre a estos huesos. Diles, huesos secos, escuchen este mensaje del Señor. El Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes el aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me había ordenado, dice el profeta. Y mientras les hablaba, oí un ruido. Era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre al Ruaj. Pongo aquí esta palabra hebrea porque es lo que está en el texto primitivo. Háblale al Ruaj, que quiere decir al viento, es el nombre del Espíritu Santo. Háblale al Ruaj, aliento de vida, ven de los 4 puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en nombre del Señor como Él me lo ordenó y el aliento de vida vino y entró en ellos y ellos revivieron y se pusieron de pie, eran tantos que formaban un ejército. Entonces el Señor me dijo, el pueblo de Israel es como estos huesos secos. Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes, voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Les decía que este profeta Ezequiel es un poeta, se sirve de figuras literarias para presentar el mensaje del Señor y presenta a él el caso del Señor que lo manda a un valle de huesos secos y él como profeta obediente comienza a predicar y los huesos solo se mueven un poquito y aquí viene la clave. Profeta invoca al Ruaj, es decir, invoca al Espíritu. Nosotros ahora en el Nuevo Testamento diríamos, invoca al Espíritu Santo. Y entonces esos huesos ya no fueron huesos secos, sino formaron el ejército del Señor. Para nosotros es muy importante. Primero se nos habló de que somos centinelas, se nos dio una trompeta, la palabra de Dios. Hay que ir a proclamar la palabra de Dios. Es cierto que hay huesos secos, pero el poder del Señor, el Espíritu Santo, puede convertir esos huesos secos en un ejército de cristianos. Y termina aquí con una visión muy bonita en que el profeta, en el capítulo 47, ve que del templo en ruinas sale un río insignificante, pero ese río se va agrandando cada vez más y el personaje del sueño le dice al profeta, métete en el río. Y el río solo le llega al tobillo, después le va llegando a la rodilla, después a la cintura, después tiene que ir nadando. O sea, el cristiano es el que solo puede ir nadando en el agua del Espíritu Santo. Nuestro crecimiento espiritual comienza al principio, el agua del Espíritu Santo nos llega al tobillo, a la rodilla, a la cintura, tenemos que ir nadando. Ya no podemos estar con el agua al tobillo, esa es la mediocridad espiritual. El crecimiento por medio del Espíritu Santo nos lleva nadando, no con el agua al tobillo.
y muchos están con el agua al tobillo. Eso es lo que se llama la niñez espiritual, no han crecido espiritualmente. Ahora, esa agua que el profeta ve ingresa en el mar muerto. El mar muerto existe todavía, está lleno de sal. Ahí no hay peces, alrededor no hay vegetación. Y entonces en aquel tiempo él ve el mar muerto, pero ve en la visión que el río que salió del templo se ha convertido en un torrente, entonces se mete en ese mar y entonces comienzan a aparecer peces de varios colores y comienzan a aparecer árboles frutales alrededor. Eso es en una visión. En la actualidad no. En la actualidad sigue el mar muerto, lleno de sal. Ahí no hay peces, no hay vegetación alrededor. Pero él ya vio. Y entonces cuando entra ese torrente de gracia, comienzan los frutos. Y eso recordamos, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, nuestra vida no puede ser un riachuelo, debe ser torrente. No podemos esperar que el agua nos llegue al tobillo, a la cintura, tenemos que ir nadando. Y esa torrente, una vez que se mete en nuestro mar muerto, produce los frutos del Espíritu Santo. El árbol que da frutos, frutos del Espíritu Santo. Y esa es la vida espiritual de las personas que el Señor quiere de nosotros. Que así sea para todos nosotros. Amén.